No era solo un automóvil, era Ford, que introducía una idea precisa de orden aplicada al tiempo humano cotidiano. Ford no prometía libertad individual, prometía estabilidad en un mundo que parecía cambiar sin avisar. Antes de Ford, trabajar significaba adaptarse cada día a condiciones inciertas, decisiones improvisadas y resultados nunca garantizados. Con Ford, trabajar empezó a significar vivir dentro de una estructura que permanecía idéntica incluso cuando todo lo demás cambiaba. El verdadero cambio introducido por Ford no tenía que ver con el automóvil como objeto final, sino con la manera de pensar el tiempo. Ford transformó el trabajo de experiencia impredecible a secuencia estable, repetible y controlable. La cadena de montaje de Ford no nace para asombrar a la industria o acelerar solamente la producción. Nace para eliminar lo imprevisto del gesto humano, reduciendo el error a través de la repetición continua. Cuando Ford decide el movimiento antes que tú, dejas lentamente de preguntarte si existe realmente una alternativa posible. Sigues el flujo porque Ford hace del flujo la única elección que no comporta riesgo inmediato. Ford no obliga con la fuerza, sino que invita a adaptarse haciendo de la adaptación la opción más conveniente. De este modo, Ford transforma la obediencia en sentido común compartido. Henry Ford comprendió que el problema principal del trabajo no era el cansancio físico. Ford entendió que la imprevisibilidad consumía a las personas más lentamente, pero de manera mucho más profunda. Saber que no podías planificar ni siquiera la semana siguiente era un miedo constante en las vidas pre-Ford. Y es precisamente ese miedo lo que Ford prometía borrar, sin pedir nada a cambio abiertamente. El salario fijo introducido por Ford no representaba solamente más dinero al final del mes. Ford ofrecía una promesa de continuidad en un mundo inestable, donde la seguridad parecía un privilegio raro. Saber cuánto ibas a ganar reducía la ansiedad cotidiana. Pero Ford desplazaba el control del tiempo fuera de tus manos, sin que lo percibieras de inmediato. A cambio de esa seguridad aparente, Ford pedía algo muy preciso y difícilmente reversible: la renuncia silenciosa a la gestión autónoma de tus propios días. La cadena de Ford decidía el ritmo de las horas laborales, el turno establecía la forma de las jornadas y el salario determinaba cuánto podías permitirte disentir realmente. Este intercambio funcionaba porque Ford lo hacía parecer equitativo, racional e incluso justo a los ojos de quienes buscaban estabilidad. Estabilidad a cambio de obediencia, seguridad a cambio de repetición continua. Para millones de personas provenientes de contextos inestables, Ford no parecía un engaño. Ford representaba una mejora concreta respecto al caos anterior. No se trataba de libertad personal, sino de la reducción sistemática del riesgo cotidiano que consumía energías mentales. Ford entendió que reducir el riesgo significaba obtener consenso sin conflicto. Ford no enseñó simplemente a trabajar mejor. Ford enseñó a pensar el trabajo como centro de la identidad personal. La jornada empezaba y terminaba según el turno Ford, y el cuerpo aprendía a obedecer mucho antes de que la mente pudiera reaccionar. Con el tiempo, la repetición impuesta por Ford dejaba de parecer una imposición. Se volvía normalidad, y la normalidad nunca se cuestiona. La fábrica Ford no era solamente un lugar productivo, era una escuela silenciosa de comportamiento social cotidiano. Aprendías a no retrasar a los demás, y a no detenerte innecesariamente y a no crear fricción dentro de un sistema diseñado por Ford para fluir. Cualquier desviación se volvía inmediatamente visible. El trabajador ideal para Ford no debía comprender el proceso productivo completo.
Debía ejecutar bien una parte minúscula, siempre idéntica, sin hacer preguntas. Así nace la clase obrera moderna bajo Ford. No como proyecto político, sino como estructura mental compartida. Personas diferentes quedaban unidas por el mismo ritmo impuesto por Ford. Y la seguridad se volvía más importante que la autonomía individual. Este modelo Ford se adaptaba perfectamente a ciudades en rápida expansión, donde el trabajo estable representaba una forma concreta de supervivencia. Las familias organizaban comidas, descanso y relaciones según los turnos Ford, mientras la vida privada se plegaba sin declararlo abiertamente. Cuando un sistema Ford funciona durante mucho tiempo, deja de parecer una elección y empieza a parecer natural. Pero toda normalidad diseñada por Ford esconde una decisión de poder. Y toda decisión de poder produce exclusión, tarde o temprano. La cadena de montaje Ford no tolera desviaciones individuales. Penaliza todo lo que ralentiza el flujo y cuestiona el orden. Quien aguanta el ritmo Ford se queda. Quien no lo aguanta es reemplazado sin ruido, sin conflicto, sin explicaciones. Este esquema Ford no pertenece solo a la América industrial del siglo XX. En América Latina sigue repitiéndose bajo formas diferentes. Cuando el trabajo informal consume toda la energía disponible, Ford se vuelve el modelo mental al que se aspira, incluso sin nombrarlo. No eliges porque ames a Ford. Eliges porque Ford reduce la incertidumbre inmediata de tu vida cotidiana. Ford comprendió que la verdadera revolución no era tecnológica, era psicológica y tenía que ver con la relación entre tiempo, seguridad y obediencia. Transformar el tiempo humano en secuencia predecible, como hizo Ford, produce disciplina espontánea y consenso silencioso a largo plazo. Durante años, el sistema Ford funcionó sin necesidad de justificaciones. Automóviles idénticos, salarios puntuales, futuro aparentemente estable. Pero cada sistema que Ford enseñó a construir también decide qué se vuelve normal para millones de personas. Cuando el mundo cambia más rápido que el sistema Ford, las mismas reglas que protegían empiezan lentamente a apretar. Ford enseñó al mundo cómo trabajar, pero no enseñó cómo adaptarse cuando el trabajo deja de garantizar seguridad. Y es aquí donde la historia de Ford deja de ser industrial y empieza a volverse profundamente social. Con Ford, el trabajo dejó de ser solo una necesidad económica y empezó a convertirse en una forma de educación colectiva. Ford no organizaba solamente fábricas, organizaba la manera en que las personas aprendían a estar en el mundo. El sistema Ford funcionaba porque ofrecía algo que faltaba en muchos contextos sociales inestables. Ofrecía previsibilidad. Y la previsibilidad se vuelve rápidamente una forma de dependencia silenciosa. Cuando Ford entraba en una ciudad, no traía solo empleo. Traía un ritmo que se extendía mucho más allá de las puertas de la fábrica. Los horarios de Ford empezaban a influir en el transporte público, las aperturas de los comercios, los hábitos alimentarios e incluso los momentos de descanso. La ciudad aprendía a moverse según Ford, incluso cuando no se daba cuenta conscientemente. Este es el pasaje crucial. Ford no dominaba a través de la fuerza, sino a través de la integración completa en la vida cotidiana. Cuando un sistema se vuelve infraestructura mental, deja de ser percibido como un sistema impuesto desde afuera. Ford enseñó que trabajar significaba ser puntual, repetible, confiable y sobre todo reemplazable sin crear fracturas. La idea de reemplazabilidad era central en el modelo Ford, porque garantizaba continuidad incluso cuando las personas cambiaban. No hacían falta individuos excepcionales.
Ford necesitaba cuerpos que mantuvieran el ritmo sin interrumpirlo. Esto reducía el poder de negociación de los individuos, pero aumentaba enormemente la estabilidad del sistema en su conjunto. Para quienes vivían en condiciones de precariedad crónica, esta estabilidad parecía un progreso innegable. Ford no pedía entusiasmo, pedía continuidad, y la continuidad, con el tiempo, se vuelve hábito. El hábito se vuelve identidad. La identidad se vuelve dependencia. La fuerza de Ford estaba en hacer todo esto invisible. Nadie era obligado a pensar así, simplemente parecía natural hacerlo. Las personas empezaban a definirse a sí mismas a través del trabajo Ford, midiendo su propio valor en la capacidad de aguantar el ritmo impuesto. Quien lograba mantenerse dentro del sistema Ford se sentía parte de algo más grande. Quien salía de él experimentaba desorientación y pérdida de rumbo. Este efecto no era accidental. Era el resultado directo de un modelo que vinculaba seguridad e identidad. A Ford había comprendido que el trabajo estable no solo garantiza ingresos, también garantiza un sentido de pertenencia difícilmente sustituible. En las economías industriales maduras, este mecanismo parecía sostenible. Pero Ford lo exportó como modelo universal. Cuando el modelo Ford llegó a contextos más frágiles, su impacto fue aún más profundo. En muchas realidades de América Latina, el trabajo estable representaba una rara excepción en medio de la inestabilidad. Ford se volvía entonces una referencia mental, incluso cuando no estaba físicamente presente. El concepto de trabajo verdadero empezaba a parecerse al trabajo Ford, mientras todo lo demás era percibido como provisional o inferior. Esto producía un efecto colateral poderoso. Reducía la capacidad de imaginar alternativas. Si el trabajo Ford era el único modelo de seguridad reconocido, cualquier otra forma de organización parecía arriesgada. La disciplina enseñada por Ford no quedaba confinada a la fábrica. Se transfería a las familias, a las escuelas, a las relaciones sociales. Ser puntual se volvía una virtud moral, no solo una necesidad práctica. Ser confiable significaba no crear problemas, no cuestionar lo que funcionaba. Ford transformó el concepto de responsabilidad personal, vinculándolo estrechamente a la capacidad de adaptarse al sistema. Quien no lograba adaptarse era percibido como inadecuado, no como víctima de una estructura rígida. Este desplazamiento de responsabilidad era fundamental. El sistema permanecía intacto, mientras el fracaso se volvía individual. Ford no necesitaba justificarse. El sistema parecía funcionar solo. Cuando algo salía mal, la respuesta no era repensar el modelo, sino reforzarlo. Más control, más procedimientos, más estándares. Este enfoque funcionaba mientras el contexto permanecía estable. Pero el mundo nunca permanece estable demasiado tiempo. El problema del modelo Ford surge cuando el cambio se acelera, cuando los mercados, las tecnologías y las expectativas se mueven más rápido. Un sistema construido para la repetición perfecta tiene dificultades para absorber desviaciones repentinas. La fuerza de Ford se vuelve rigidez. La estabilidad se vuelve lentitud. El orden se vuelve resistencia al cambio, y aquí sucede algo decisivo. Las personas entrenadas para la continuidad no saben cómo reaccionar ante la discontinuidad. Si tu identidad está construida alrededor de un sistema que no cambia, el cambio se vive como una amenaza personal. Ford había creado trabajadores extremadamente confiables, pero poco preparados para lo impredecible. Este límite permanece oculto mientras el sistema aguanta. Se vuelve visible solo cuando empiezan las primeras grietas. Las primeras grietas no hacen ruido.
No son crisis repentinas, sino señales débiles ignoradas. Turnos reducidos, ritmos ligeramente alterados, decisiones tomadas cada vez más lejos. Ford empieza a desplazarse. Las decisiones ya no nacen cerca de la fábrica. Las finanzas empiezan a contar más que la ingeniería. Y esto cambia radicalmente las prioridades. Cuando Ford deja de pensarse como sistema social y empieza a pensarse solo como estructura financiera, algo se rompe. El trabajo pierde centralidad. Los números toman el lugar de las personas. Las comunidades construidas alrededor de Ford empiezan a percibir la inestabilidad, pero no tienen herramientas para interpretarla. Durante años habían aprendido a confiar en el sistema. Ahora el sistema ya no responde de la misma manera. Este es el momento más delicado, cuando la confianza construida durante décadas empieza a resquebrajarse. Ford había enseñado cómo trabajar, pero no cómo reaccionar cuando el trabajo deja de ser el centro de todo. Y es aquí donde la historia se acelera. Porque lo que Ford construyó como estabilidad empieza lentamente a transformarse en fragilidad estructural. Ford ya le había enseñado al mundo cómo trabajar, o espero ahora estaba por enseñarle algo aún más profundo. Ford estaba demostrando cómo un sistema puede volverse más importante que las personas que lo sostienen. Cuando el modelo Ford empezó a expandirse más allá de las primeras fábricas, no cambió de estructura. Ford replicó el mismo esquema en todas partes, convencido de que lo que había funcionado una vez funcionaría siempre. La fuerza de Ford estaba precisamente en esta repetición metódica. Cada planta Ford parecía familiar incluso para quien nunca la había visto antes. Las mismas líneas, los mismos ritmos, las mismas reglas no escritas que definían qué era aceptable y qué no. Ford no necesitaba adaptarse a los territorios. Eran los territorios los que empezaban a adaptarse a Ford. Las ciudades que hospedaban a Ford aprendían rápidamente que el futuro dependía de ese sistema. Mientras más crecía Ford, más difícil se volvía a imaginar una alternativa creíble. Este es el momento en que el trabajo deja de ser solo trabajo. Se convierte en un pacto implícito entre comunidades enteras y una única estructura dominante. Ford ofrecía estabilidad económica, pero pedía lealtad sistémica. No una lealtad declarada, sino una lealtad hecha de hábitos cotidianos. Las personas empezaban a planificar su propia vida alrededor de Ford. Decisiones familiares, mudanzas, incluso la manera de pensar el futuro. Cuando un sistema entra tan profundo en la vida de las personas, deja de ser percibido como una elección y se vuelve destino. Ford no necesitaba recordarte lo importante que era. Lo entendías por el silencio que seguía a cada voz fuera del coro. Quien cuestionaba a Ford no siempre era castigado abiertamente. A menudo era simplemente aislado, vuelto invisible, lentamente empujado a los márgenes. Este tipo de control es más efectivo que la represión directa, porque no produce mártires, produce conformidad. El sistema Ford premiaba a quien no creaba problemas. La confiabilidad se volvía el valor más alto, incluso más que la competencia. Ser un buen trabajador Ford significaba no hacerte notar, hacer siempre lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto. Con el tiempo, esta lógica se transfería fuera de la fábrica. Las personas empezaban a comportarse de la misma manera incluso en la vida privada. No arriesgues, no te desvíes, no crees inestabilidad innecesaria. Ford estaba formando una mentalidad antes incluso que una fuerza laboral. Una mentalidad orientada a la continuidad, no a la transformación. Este es el punto en que el sistema se vuelve frágil sin saberlo.
porque la continuidad funciona solo mientras el mundo permanece predecible. Durante años, Ford pareció invencible. Los automóviles se vendían, las fábricas trabajaban, el modelo era imitado en todas partes. Ford ya no era solo una empresa, era una referencia cultural, una manera legítima de organizar la sociedad. Muchos gobiernos miraban a Ford como un ejemplo a replicar. Orden, productividad, disciplina, crecimiento económico aparente. Pero detrás de esta eficiencia se estaba acumulando una tensión silenciosa, una tensión que no emergía en los balances. Las personas criadas en el sistema Ford aprendían a funcionar bien, pero perdían progresivamente la capacidad de adaptarse al cambio. El trabajo Ford no requería iniciativa, requería resistencia. Y la resistencia, cuando se vuelve hábito, puede transformarse en rigidez. Cuando el contexto global empezó a cambiar, Ford reaccionó como siempre lo había hecho: más procedimientos, más control, más estandarización. El sistema Ford buscaba protegerse a sí mismo, en lugar de cuestionarse sobre su propia capacidad de evolucionar. Aquí ocurre un desplazamiento decisivo. Ford deja gradualmente de ser guiada por la ingeniería. Las finanzas empiezan a ocupar el espacio de las decisiones. Los números se vuelven más importantes que las personas y los procesos. Para el sistema Ford, esto parece un paso natural. Optimizar, reducir costos, aumentar márgenes. Pero para quien trabaja dentro de Ford, algo empieza a cambiar sin que se diga abiertamente. Las decisiones llegan de más lejos. Las explicaciones se vuelven más vagas. El vínculo entre trabajo e identidad comienza a debilitarse. Pero nadie sabe cómo interpretar esta señal. Ford había enseñado a confiar en el sistema, no a cuestionarlo cuando empezaba a crujir. Las primeras reducciones parecen temporales. Los primeros desplazamientos parecen estratégicos, pero cada pequeño cambio erosiona un pedazo de la confianza acumulada, una confianza construida en décadas de continuidad. Las comunidades vinculadas a Ford empiezan a percibir una inquietud difusa. Todavía no es crisis, pero ya no es seguridad. El sistema que prometía estabilidad ahora pide flexibilidad. Y la flexibilidad nunca fue parte del acuerdo. Este es el momento en que el modelo Ford muestra su límite más profundo. Había enseñado cómo obedecer, no cómo cambiar. Las personas entrenadas en la repetición tienen dificultad para interpretar la incertidumbre. Lo imprevisto se vuelve fuente de ansiedad, no de oportunidad. Ford había construido una sociedad funcional, pero poco resiliente. Cuando la presión externa aumenta, el sistema responde volviéndose aún más rígido. Esto acelera el distanciamiento entre Ford y las personas. No de inmediato, no abiertamente, pero de manera irreversible. El trabajo empieza a perder centralidad simbólica. Los números toman el lugar del sentido. Y es aquí donde la historia de Ford entra en una nueva fase. Una fase en la que lo que había garantizado orden empieza lentamente a producir inestabilidad. Ford entró en la fase más delicada cuando dejó de ser percibida como un sistema social compartido. Ford empezó a comportarse como una entidad distante, guiada por lógicas cada vez menos reconocibles para quien trabajaba dentro. Durante décadas, Ford había hablado a través de los ritmos de la fábrica y la estabilidad de los salarios. Ahora, Ford empezaba a hablar a través de comunicados, números y decisiones tomadas lejos de los territorios. Este cambio no fue anunciado abiertamente. Ford no dijo que estaba cambiando de naturaleza, simplemente empezó a funcionar de manera diferente. Las personas se dieron cuenta por los detalles. Menos diálogo directo, más métricas,
más objetivos abstractos difíciles de conectar con el trabajo cotidiano. El lenguaje de Ford cambió antes incluso que las estructuras. Las palabras de ingeniería dejaron espacio a términos financieros, aparentemente neutros, pero profundamente distantes. Optimización, eficiencia, racionalización. Ford empezó a mirarse a sí misma como un conjunto de costos a reducir. Las personas se volvieron partidas de balance, ya no partes integrales del sistema. Este paso marca una fractura fundamental. Ford deja de enseñar cómo trabajar y empieza a enseñar cómo adaptarse a la pérdida. El trabajo, que durante años había representado identidad y estabilidad, empezó a perder centralidad simbólica. Ford ya no era una promesa a largo plazo, sino una presencia incierta. Las decisiones llegaban repentinas, a menudo justificadas como inevitables, necesarias, técnicamente correctas. Pero para quien vivía dentro de Ford, estas decisiones parecían desconectadas de la realidad cotidiana. La confianza construida con el tiempo empezó a resquebrajarse, no por un único evento, sino por acumulación de pequeñas distancias. Ford siempre había funcionado porque era predecible. Ahora Ford se estaba volviendo opaca. Cuando un sistema se vuelve opaco, las personas dejan de reconocerse en su interior. Este es un paso crucial para comprender el declive. Ford no pierde poder repentinamente, pierde legitimidad. La fábrica ya no es el centro simbólico. Las comunidades empiezan a girar sin un punto de referencia estable. Y quien había construido su propia vida alrededor de Ford, ahora se encuentra sin herramientas para interpretar el cambio. Durante años, Ford había enseñado que resistir era una virtud. Ahora resistir ya no bastaba. El trabajo ya no garantizaba continuidad. Pero nadie había enseñado cómo reinventarse fuera del sistema. Esto produce un efecto profundo. Las personas empiezan a interiorizar el declive como fracaso personal. Ford ya no se presenta como un pacto. Se presenta como una estructura impersonal que toma y deja. La responsabilidad se desplaza. Si no aguantas el cambio, es tu límite, no del sistema. Este mecanismo es particularmente violento en contextos frágiles. En América Latina, donde la estabilidad es rara, la pérdida pesa más. Cuando Ford retrocede, no deja solo espacios vacíos, deja identidades suspendidas. Las ciudades que habían aprendido a funcionar según Ford empiezan a perder orientación. Los comercios cierran antes. El transporte se reduce. Las oportunidades se concentran en otro lado. Ford no se derrumba, sino que se retira. Y la retirada siempre es más dolorosa que el derrumbe. El silencio toma el lugar del ruido productivo. El tiempo, antes marcado por el ritmo, se vuelve vacío. Las personas acostumbradas a ser útiles empiezan a sentirse superfluas. Este es el punto en que el modelo muestra su costo humano. Un sistema que funciona demasiado bien nunca prepara para el final. Ford había organizado la vida alrededor del trabajo, pero no había previsto qué sucede cuando el trabajo pierde centralidad. El declive no es solo económico, es psicológico, social, identitario. Y mientras Ford continúa existiendo como marca global, lo que había construido localmente empieza a disolverse. Esta desconexión es fundamental. La marca sobrevive, el sistema social se debilita. Ford se vuelve en todas partes y en ningún lugar. Presente en los estantes, ausente en las vidas. La promesa inicial se vacía. El orden ya no protege. La disciplina ya no tranquiliza. Si cuando un sistema deja de garantizar seguridad, todo lo que había pedido a cambio se pone en cuestión. Pero la discusión llega tarde, porque las personas fueron entrenadas para no discutir. Esta es la paradoja final de Ford.
creó una fuerza laboral estable, pero incapaz de reaccionar rápidamente. Cuando el mundo se acelera, Ford se ralentiza y al ralentizarse, arrastra consigo territorios, familias, generaciones enteras. Aquí, el declive deja de ser una cuestión empresarial. Se convierte en una cuestión social abierta. Ford ya no es solo una empresa que cambia de estrategia. Es un modelo que muestra sus propios límites estructurales. Y es desde estos límites que hay que partir para entender lo que vendrá después. Porque lo que Ford le enseñó al mundo sobre el trabajo, ahora debe ser desaprendido. Ford no desaparece de los mapas industriales, pero cambia de posición en la mente colectiva. Ya no es el centro que organiza todo, se vuelve uno de los tantos polos que compiten por atención y recursos. Para quien creció dentro de Ford, este desplazamiento es desestabilizante. El sistema que había dado orden al tiempo ahora produce incertidumbre, sin ofrecer nuevas coordenadas. La promesa implícita de Ford se quiebra definitivamente. Ya no puedes construir una vida entera alrededor de una única estructura que no garantiza continuidad. Las nuevas generaciones lo perciben de inmediato. Ya no ven a Ford como destino, sino como paso temporal, útil mientras sirva. Este cambio de mirada marca una fractura profunda. El modelo que había enseñado cómo trabajar ya no logra enseñar cómo vivir en el cambio. Ford permanece poderosa, pero su poder ya no organiza las existencias como antes. Ford había construido su propio poder sobre la promesa de continuidad, pero ahora esa promesa empezaba a resquebrajarse bajo el peso de sus propias reglas. Ford le había enseñado a millones de personas que trabajar significaba repetir, resistir, adaptarse sin desviarse. Ese modelo funcionaba mientras el mundo se movía lentamente. Cuando el cambio empezó a acelerarse, a Ford se encontró prisionera de su propia eficiencia. La cadena de montaje que había hecho el trabajo predecible ahora volvía cada variación costosa y arriesgada. Cada modificación rompía un equilibrio construido en décadas. Ford se había vuelto extremadamente buena produciendo siempre lo mismo. Pero siempre lo mismo empezaba a no bastar más. Los mercados pedían flexibilidad. Los consumidores empezaban a desear diferencias, personalización, velocidad de respuesta. El sistema Ford respondía como siempre lo había hecho, reforzando lo que conocía. Más procedimientos, más control, más estandarización. Pero cada endurecimiento aumentaba la distancia entre el sistema y la realidad externa. Ford empezaba a funcionar perfectamente en un mundo que ya no existía. Esta desconexión no era inmediatamente visible. Los números seguían sosteniéndose, las fábricas seguían produciendo, pero bajo la superficie, algo se estaba consumiendo. La capacidad de escuchar señales débiles. Ford había enseñado a ignorar lo imprevisto, a considerarlo un error a eliminar, no un mensaje a interpretar. Cuando lo imprevisto se volvió sistémico, el modelo mostró su límite más profundo. Las personas formadas dentro de Ford eran excelentes ejecutores, pero poco entrenadas para tomar decisiones autónomas. El trabajo había proporcionado seguridad, pero también había reducido el espacio para el juicio individual. En muchas realidades de América Latina, este efecto fue amplificado. Donde la estabilidad era rara, el modelo Ford era interiorizado como única vía posible. Cuestionar a Ford parecía peligroso, porque significaba cuestionar la única fuente de orden conocida. Así el sistema seguía siendo defendido incluso cuando empezaba a no funcionar más. No por convicción, sino por miedo. Miedo de perder lo que quedaba. Miedo de tener que reinventar todo.
A Ford había creado una cultura del trabajo que temía el vacío más que al cambio, y esto hacía cada transición aún más difícil. Cuando los primeros cierres y deslocalizaciones empezaron a manifestarse, fueron interpretados como excepciones temporales. Pero cada excepción dejaba atrás una herida que no encontraba lenguaje para ser contada. Las comunidades crecidas alrededor de Ford habían aprendido a callar, no a negociar. Este silencio es uno de los efectos más duraderos del modelo. Un silencio que hace el declive más solitario. Ford no perdía solo plantas, perdía la capacidad de ser creída. Cuando un sistema pierde credibilidad, incluso sus promesas futuras parecen vacías. Sin embargo, Ford seguía hablando de eficiencia, de reestructuración, de relanzamiento, palabras que ya no tocaban la vida cotidiana de las personas, palabras que no explicaban qué hacer mientras tanto. El trabajo deja de ser un proyecto de vida y se convierte en una gestión de la incertidumbre. Este es el paso que marca el verdadero cambio. Ford ya no es el lugar donde se construye el futuro, sino un espacio donde se busca resistir el presente. Cuando un sistema llega a este punto, su fuerza histórica se vuelve un peso, lo que había garantizado orden durante décadas. Ahora hace difícil imaginar algo diferente, y es en esta tensión que Ford entra en su fase más frágil. No porque sea débil, sino porque permaneció demasiado tiempo igual a sí misma. Ford había construido una visión entera del trabajo basada en la idea de que la repetición era una virtud. Repetir significaba reducir el error, controlar el tiempo, hacer el futuro predecible. Esta lógica había funcionado porque respondía a una necesidad real. En contextos marcados por inestabilidad económica y social, la previsibilidad ofrecida por Ford parecía una conquista. El problema surge cuando la repetición se vuelve el único lenguaje posible. Cuando el sistema ya no sabe distinguir entre lo que debe mantenerse y lo que debe cambiar. Ford había enseñado que el valor estaba en hacer bien lo que ya había sido definido, pero no había enseñado cómo reaccionar cuando las reglas dejan de funcionar. Este límite se manifiesta lentamente. Al principio como rigidez organizativa, después como distancia emocional entre la empresa y las personas. Las decisiones empiezan a parecer desconectadas de la experiencia cotidiana. Los sacrificios ya no son compensados por una promesa creíble de estabilidad. Ford sigue pidiendo adaptación, pero ya no ofrece una dirección clara. Para quien construyó su propia identidad dentro del sistema, esta ambigüedad es desestabilizante. El trabajo ya no es un punto fijo, sino una variable que puede cambiar sin previo aviso. En muchas comunidades de América Latina, este paso produce un efecto amplificado. Cuando un gran sistema retrocede, no existen redes alternativas listas para reemplazarlo. Ford había ocupado el espacio central, dejando poco margen para el desarrollo de modelos diferentes. Así, cuando la promesa de continuidad falla, queda un vacío difícil de llenar. Las personas empiezan a moverse sin coordenadas. Aceptan trabajos más precarios, reducen las expectativas, postergan decisiones de vida. El modelo Ford había enseñado a pensar el futuro como una línea recta. Ahora esa línea se quiebra en trayectorias inciertas. Esto genera frustración, pero también una forma de silenciosa resignación. Quien creció en la cultura Ford tiende a interiorizar la crisis, transformándola en culpa individual. Si el sistema ya no funciona, el problema parece ser siempre personal. Este es uno de los efectos más profundos del modelo: desplazar la responsabilidad del contexto al individuo.
Ford ya no impone disciplina con la fuerza, sino a través de la inseguridad. La incertidumbre se vuelve un instrumento de gobierno. Mantiene a las personas concentradas en la supervivencia, no en la transformación. En este escenario, el trabajo pierde su dimensión colectiva. Cada uno queda solo para gestionar el riesgo. Ford continúa existiendo como estructura global, pero el vínculo con los territorios se adelgaza. El sistema que había enseñado cómo trabajar juntos, ahora produce aislamiento. Y es aquí donde el modelo muestra su límite histórico. Había construido orden sin enseñar resiliencia, estabilidad sin preparar para el cambio. Ford llegó a un punto en que el problema ya no era producir automóviles, sino mantener cohesionado lo que había construido alrededor del trabajo. Ford había creado una sociedad que funcionaba mientras todos creyeran en el mismo ritmo. Cuando esa fe empezó a debilitarse, el sistema mostró una fragilidad que nunca había sido prevista. Ford no había sido diseñada para gestionar la duda, sino para eliminarla. La duda, sin embargo, empezó a filtrarse por todas partes. En los departamentos, en las familias, en conversaciones que antes no existían. Durante años Ford había enseñado que el futuro era una continuación lineal del presente. Mismo trabajo, mismos gestos, mismos sacrificios recompensados con el tiempo. Cuando esta línea se quebró, muchas personas no supieron cómo reorientarse. No porque faltara inteligencia, sino porque faltaba un lenguaje alternativo. Ford había educado para la disciplina, no para la adaptación. Había premiado la continuidad, no la capacidad de cambiar de dirección. En este vacío, el miedo volvió a ocupar el espacio central. No el miedo al trabajo duro, sino a lo impredecible. El miedo de no saber qué sucederá el mes siguiente, o si el sistema que te formó seguirá existiendo. Ford había prometido reducir el riesgo cotidiano, pero ahora el riesgo parecía volver, más opaco y menos controlable. Las personas empezaron a protegerse individualmente. Menos confianza mutua, más atención a la supervivencia personal. Este cambio es silencioso, pero profundo. Marca el paso de comunidad a suma de individuos. Ford había funcionado como pegamento social. Ahora, ese pegamento empezaba a perder agarre. Las reglas que alguna vez dieron seguridad empezaron a vivirse como ataduras. No porque fueran nuevas, sino porque ya no traían beneficios claros. El trabajo seguía pidiendo mucho, pero devolvía cada vez menos en términos de sentido. Ford ya no lograba explicar por qué era necesario continuar así. Y cuando un sistema ya no sabe explicarse, pierde autoridad. Esto no ocurrió con una ruptura neta. Ocurrió por erosión lenta. Cada promesa redimensionada. Cada garantía transformada en condición temporal. Las personas aprendieron a no confiar completamente, pero tampoco a rebelarse abiertamente. Este es uno de los efectos más duraderos del modelo Ford. El hábito de quedarse dentro incluso cuando el sistema ya no funciona. En América Latina, este esquema es reconocible. Cuando las alternativas son pocas, te quedas incluso en la frustración. Ford había ocupado el espacio del orden, dejando fuera todo lo que parecía caótico o incierto. Cuando ese orden se debilita, el caos vuelve a parecer una amenaza insoportable. Así, el sistema sigue siendo defendido, no por convicción, sino por falta de alternativas creíbles. Ford ya no es admirada como antes, pero permanece temida como pérdida posible. Este temor bloquea la imaginación. Hace difícil pensar en modelos diferentes de trabajo y de vida. El resultado es una sociedad suspendida, que ya no cree plenamente en el sistema, pero aún no sabe salir de él. Ford
había enseñado a millones de personas cómo funcionar, pero no cómo reinventarse cuando el funcionamiento se quiebra. Y es aquí donde el peso histórico del modelo se vuelve evidente. Lo que había garantizado orden ahora ralentiza la transformación. Cuando un sistema educa solo para la estabilidad, hace el cambio más doloroso de lo necesario. Ford entra así en una fase ambigua, todavía presente, todavía poderosa, pero cada vez menos capaz de dar dirección. No es el fin del sistema, sino el fin de su centralidad simbólica. Y cuando un modelo pierde centralidad, lo que queda es una larga transición sin instrucciones claras. Esta transición no concierne solo a Ford, concierne a todas las sociedades que construyeron identidad alrededor del trabajo estable. Ford se vuelve entonces un espejo. Muestra qué sucede cuando el orden ya no basta para garantizar sentido. Y es en este espacio incierto que se prepara lo que vendrá después. No como continuidad del pasado, sino como ruptura necesaria. Ford había construido su propio equilibrio eliminando la incertidumbre del trabajo cotidiano, pero ahora esa incertidumbre volvía sin ser ya manejable. El sistema que había enseñado a no improvisar no sabía cómo reaccionar cuando la improvisación se volvía inevitable. Las personas formadas por Ford habían interiorizado una lógica precisa. Seguir reglas claras protege. Desviarse expone al riesgo. Sé cuando las reglas empezaron a cambiar sin explicaciones convincentes. Esa protección dejó de funcionar. Esto generó una fractura psicológica profunda. Seguir obedeciendo ya no garantizaba seguridad, pero desobedecer parecía aún más peligroso. Ford había enseñado que la disciplina era una forma de responsabilidad. Ahora la disciplina se volvía una jaula que impedía reaccionar. El trabajo perdía su función ordenadora, pero seguía ocupando todo el espacio mental. Las personas empezaban a vivir en un estado de espera permanente. Espera de una decisión, de una confirmación, de una señal que no llegaba. Esta suspensión desgasta más que el cansancio físico, porque consume energía sin ofrecer dirección. Hugh Ford ya no ofrecía una promesa clara, pero seguía pidiendo adaptación y paciencia. En este vacío, el sentido de pertenencia se debilitaba aún más. Las personas ya no se sentían parte de un proyecto, sino de una estructura inestable. El modelo que había construido orden ahora producía inmovilidad. Una inmovilidad disfrazada de prudencia. Ford mostraba así su límite más humano. Había enseñado a sostener el peso de la estabilidad, pero no el de la incertidumbre. Ford entró en una fase en que el problema ya no era entender cómo producir, sino entender qué mantenía todavía unido el sistema que había creado. Durante décadas, Ford había funcionado porque había dado una respuesta clara a una pregunta simple: ¿cómo transformar el trabajo en estabilidad social? Cuando esa respuesta empezó a perder fuerza, surgió una cuestión más profunda, que no concernía a las fábricas, sino a las personas. El modelo Ford había enseñado que el trabajo era identidad, disciplina, futuro predecible. Había construido una promesa implícita según la cual seguir las reglas llevaría a seguridad con el tiempo. Esta promesa no estaba escrita en los contratos, pero estaba presente en todas partes, en las decisiones cotidianas, en las renuncias aceptadas sin protestar, no en las expectativas transmitidas de una generación a otra. Mientras esa promesa parecía válida, el sistema aguantaba. Cuando el contexto empezó a cambiar más rápido que el sistema Ford, la fractura no fue inmediata. No hubo una rebelión abierta, ni un rechazo colectivo. Hubo algo más silencioso y difícil de reconocer: la pérdida de confianza narrativa.
Las personas seguían trabajando, respetando los ritmos, obedeciendo los procedimientos, pero ya no lograban contarse a sí mismas por qué lo estaban haciendo. Ford siempre había proporcionado una narrativa fuerte, la idea de que sacrificio y disciplina eran herramientas para construir un mañana mejor. Cuando ese mañana dejó de aparecer claro, la disciplina permaneció, pero el sentido se vació. Este es uno de los momentos más peligrosos para cualquier sistema social, cuando las reglas sobreviven a su justificación. El trabajo seguía ocupando el centro de las vidas, pero ya no organizaba el futuro. Las personas empezaban a vivir en el presente alargado de la gestión del riesgo. Ya no se planificaba hacia adelante, se reaccionaba. Esta transformación es crucial, porque marca el paso de una sociedad orientada al proyecto a una sociedad orientada a la supervivencia. Ford no había preparado para este escenario. Había enseñado a seguir un camino, no a navegar la incertidumbre. Las competencias construidas dentro del sistema eran extremadamente eficaces mientras el sistema permanecía estable. Cuando esa estabilidad faltó, las mismas competencias aparecieron rígidas, poco transferibles, difíciles de adaptar a contextos diferentes. En muchas áreas de América Latina, este efecto fue amplificado. Donde las alternativas ya eran limitadas, el modelo Ford había ocupado un espacio simbólico enorme. El trabajo estable no era solo una opción, era una excepción preciosa. Cuando esa excepción empezó a reducirse, el vacío dejado no podía ser llenado rápidamente. Ford había funcionado como arquitectura invisible de la vida cotidiana. Había organizado horarios, expectativas, roles familiares. Cuando esta arquitectura empezó a ceder, no se derrumbó todo junto. Se derrumbaron primero las certezas más sutiles, la confianza en el mañana, la seguridad de poder mejorar lentamente, la idea de que bastaba hacer tu parte. El sistema reaccionó buscando preservarse a sí mismo. Reforzó los procedimientos, multiplicó las evaluaciones, se endureció los criterios. Pero cada intento de control adicional hacía más evidente el problema de fondo. Ford estaba gestionando el cambio como si fuera un error, no como una condición estructural. Esta actitud produjo un efecto paradójico. Mientras más el sistema buscaba parecer sólido, más las personas percibían su fragilidad. Las decisiones parecían defensivas, no proyectuales. Las promesas se volvían vagas. Las palabras para describir el futuro perdían concreción. Ford siempre había enseñado que el valor estaba en la continuidad. Ahora, la continuidad ya no garantizaba nada. Esto puso en crisis todo el andamiaje cultural construido alrededor del trabajo. Si trabajar bien ya no bastaba, entonces, ¿qué definía el valor de una persona? La respuesta no llegó. Y cuando un sistema deja de responder a esta pregunta, deja espacio a una forma de extravío colectivo. Las personas empiezan a interiorizar el fracaso como culpa personal. Si el sistema ya no funciona, eso entonces significa que no fueron suficientemente buenos, suficientemente flexibles, suficientemente útiles. Ford no necesitaba imponer esta lectura. Era una consecuencia directa de décadas de educación a la responsabilidad individual dentro de un contexto rígidamente estructurado. Cuando la estructura se debilita, la responsabilidad permanece, pero sin protección. El resultado es una sociedad que todavía trabaja mucho, pero cree cada vez menos en el trabajo como herramienta de emancipación. El trabajo se vuelve una forma de resistencia, no de construcción. Se trabaja para no caer, no para subir. Este cambio de perspectiva es fundamental para entender el declive simbólico del modelo Ford. Ford continúa existiendo como gran empresa global,
Los productos circulan, la marca es reconocible, la presencia es difusa. Pero el rol social que tuvo en el siglo XX ya no es replicable de la misma manera. El mundo que había hecho posible ese modelo ya no existe en la misma forma. El problema no es que Ford haya perdido importancia industrial. El problema es que perdió la capacidad de proporcionar un imaginario compartido. Ya no les dice a las personas quiénes pueden llegar a ser a través del trabajo. Y sin esta narrativa, el sistema pierde cohesión. Las ciudades que habían construido su propia identidad alrededor de Ford empiezan a buscar otras referencias, a menudo sin encontrarlas de inmediato. Las familias revisan las expectativas. Los jóvenes miran al trabajo con distancia, no con aspiración. El trabajo ya no es una promesa, es una variable incierta. Ford había enseñado a millones de personas cómo funcionar dentro de un sistema estable. No había enseñado cómo vivir en un sistema que cambia continuamente. Este límite no concierne solo a Ford, sino a todo el modelo industrial que puso el orden por encima de todo. Cuando el orden deja de garantizar seguridad, si solo queda la estructura. Y una estructura sin sentido compartido se vuelve un peso. Es en este punto que el declive ya no es económico, sino cultural. Ford no se derrumba, sino que se vacía. Permanece como referencia histórica, como marca poderosa y como ejemplo estudiado. Pero ya no logra ocupar el mismo espacio en la mente de las personas. El trabajo ya no es el centro alrededor del cual gira todo. Y es precisamente aquí donde la historia de Ford se vuelve una lección más amplia. Muestra qué sucede cuando un sistema educa solo para la estabilidad y no para la transformación. Cuando construye disciplina sin construir resiliencia. Cuando promete seguridad sin preparar para el cambio. La fase que se abre no es un fin repentino, sino una larga transición. Una transición en la que lo que Ford enseñó debe ser releído, adaptado, ni en parte desaprendido. Porque el mundo que viene después requiere competencias diferentes, expectativas diferentes, una relación diferente con el trabajo. Y en esta transición, lo que pesa más no es la pérdida del sistema, sino el vacío dejado por su centralidad. Un vacío que obliga a repensar el trabajo no como destino, sino como herramienta. No como identidad total, sino como una parte de la vida. Y es precisamente este paso, difícil y aún incompleto, lo que marca el verdadero legado del modelo Ford. Ford entra en la fase en que se vuelve evidente que su verdadero legado no es industrial, sino mental. Durante décadas, Ford había enseñado cómo organizar el trabajo, pero sobre todo, había enseñado cómo pensar el trabajo como eje central de la existencia. Cuando ese eje empieza a desplazarse, todo lo que había sido construido alrededor pierde equilibrio. El modelo Ford había transformado el trabajo en una gramática social compartida. Sabías quién eras, cuánto valías y qué podías esperar observando tu rol dentro del sistema. Esta claridad no nacía de la libertad, sino de la previsibilidad. Y durante mucho tiempo había parecido suficiente. Cuando la previsibilidad deja de funcionar, Ford no pierde autoridad de inmediato. Pierde credibilidad simbólica. Continúa existiendo, continúa produciendo, y continúa ocupando espacio económico, pero ya no logra explicar el mundo que cambia a su alrededor. Las personas empiezan a percibir una distancia sutil entre lo que hacen cada día y lo que ese esfuerzo debería construir. El trabajo permanece intenso, organizado, medido, pero ya no genera un horizonte reconocible. Esta brecha no produce rabia inmediata, produce desorientación. Ford siempre había funcionado como un gran simplificador,
reducía la complejidad de la vida a una secuencia clara de pasos. Trabaja, respeta las reglas, resiste en el tiempo. El resto vendrá. Cuando el resto deja de venir, la simplicidad se vuelve sospechosa. En esta fase, a Ford ya no se vive como promesa, sino como inercia. Un sistema que continúa por fuerza propia, incluso cuando ya no logra dar sentido al movimiento. Los procedimientos permanecen, pero parecen desconectados de la realidad que pretenden organizar. Muchos empiezan a percibir que el problema no es personal, no concierne al compromiso individual ni a la calidad del trabajo realizado. Concierne al hecho de que el sistema ya no logra traducir el esfuerzo en futuro. Esta conciencia es lenta, fragmentada, a menudo silenciada. Ford había construido un mundo en el que el valor era medible a través de la continuidad. Quedarse significaba valer. Ahora quedarse ya no garantiza nada. Y esto pone en crisis una de las columnas fundamentales de la identidad moderna del trabajo. Las nuevas generaciones entran a Ford sin interiorizar el mito. Ven la organización, pero no la sacralizan. Aceptan el trabajo como función, no como vocación. Esto cambia radicalmente la relación de fuerza simbólica. Ford continúa hablando el lenguaje de la estabilidad en un mundo que premia la movilidad. Continúa valorando la disciplina en un contexto que requiere adaptación rápida. No porque esté equivocada, sino porque fue diseñada para un tiempo diferente. El resultado no es el colapso, sino la pérdida de centralidad. Ford deja de ser el modelo implícito con el cual confrontar todo lo demás. Se vuelve uno de los tantos sistemas posibles, ya no la referencia inevitable. Este paso es crucial, porque marca el momento en que el trabajo deja de ser destino y se vuelve elección condicionada. Incluso cuando las alternativas son pocas, la narrativa cambia. Y cuando cambia la narrativa, cambia la manera en que las personas aceptan los sacrificios. Ford había enseñado a resistir, no había enseñado a reinventarse. En un mundo que requiere continua renegociación, esta falta se vuelve evidente. El declive de Ford en esta fase no es una cuestión de números, es una cuestión de significado. El sistema continúa funcionando, pero ya no logra explicar por qué debería funcionar precisamente así. Y es aquí donde Ford se vuelve verdaderamente un objeto histórico. No porque desaparezca, sino porque deja de ser futuro. Permanece como estructura, como marca, como lección, pero no como promesa compartida. En este espacio vacío, las personas empiezan lentamente a buscar otras maneras de definir valor, tiempo e identidad. No con entusiasmo, sino por necesidad. Ford había dado una respuesta poderosa a una época que pedía orden. La época que viene después pide algo diferente. Ford entra en la fase en que su poder ya no se mide en la capacidad de organizar el trabajo, sino en la dificultad de liberarse de él como modelo mental. Incluso cuando el sistema pierde centralidad económica, continúa viviendo como referencia implícita, como metro invisible con el cual evaluar lo que viene después. La paradoja de Ford es que funcionó tan bien que sobrevivió a sí mismo. Enseñó una manera de pensar el tiempo, el esfuerzo y el valor que permanece activa incluso cuando las condiciones materiales cambian. Las personas ya no trabajan como antes, pero continúan juzgándose como si ese modelo aún fuera válido. Ford había construido una idea precisa de normalidad. Trabajar a tiempo completo por largos periodos, con progresiones lentas pero predecibles. Esta normalidad no era natural, era producida. Pero con el tiempo se había vuelto invisible y precisamente por eso difícil de cuestionar.
Cuando el mundo del trabajo se fragmenta, esta normalidad no desaparece. Se transforma en parámetro de culpa. Quien no logra entrar en ella se percibe como incompleto, inestable, inadecuado. Incluso si las condiciones externas hacen ese modelo cada vez menos accesible. Ford ya no controla directamente la vida de las personas, pero continúa influyendo en la manera en que interpretan su propio recorrido. La idea de que el valor personal debe ser demostrado a través de la continuidad laboral permanece profundamente arraigada, y esto produce una tensión constante entre realidad y expectativa. En las sociedades que habían hecho del trabajo industrial un pilar identitario, esta tensión es particularmente evidente. El trabajo ya no garantiza estabilidad, pero continúa siendo cargado de expectativas que no puede satisfacer. El resultado es una frustración difusa, a menudo silenciosa, raramente politizada. Ford había simplificado la relación entre esfuerzo y recompensa. Mientras más resistías, más avanzabas. En un contexto fragmentado, esta ecuación ya no se sostiene. Pero la necesidad de una lógica permanece, y cuando falta, es sustituida por narrativas individuales de fracaso. El sistema Ford había externalizado el riesgo. Te decía que si hacías tu parte, el futuro sería gestionado en otro lugar. Cuando esta protección desaparece, el riesgo vuelve sobre los hombros de los individuos, pero sin herramientas culturales adecuadas para enfrentarlo. Si Ford no había enseñado a convivir con la incertidumbre, había enseñado a evitarla a través del orden. En un mundo en que la incertidumbre se vuelve estructural, esta educación se revela insuficiente. Muchas personas continúan buscando estabilidad con las herramientas equivocadas. Invierten toda la energía en el trabajo esperando que vuelva a ofrecer lo que ofrecía antes. Pero el contexto ya no responde de la misma manera. Y esto desgasta lentamente. Ford había construido una idea de progreso lineal. Cada año, un poco mejor que el anterior. Hoy el progreso aparece discontinuo, intermitente, a menudo reversible. Quien fue educado para la linealidad vive estas discontinuidades como fracasos personales, no como cambios estructurales. El peso simbólico de Ford emerge precisamente aquí, no como modelo a seguir, sino como fantasma con el cual confrontarse. Incluso cuando ya no es practicable, continúa definiendo lo que es percibido como serio, maduro, respetable. Esto influye también en las políticas públicas. Muchas intervenciones continúan persiguiendo la idea de trabajo estable como solución universal. No porque sea siempre realista, sino porque es culturalmente tranquilizador. Ford permanece como el trasfondo implícito de esta selección. El riesgo es que el modelo sea añorado sin ser comprendido hasta el fondo, idealizado como época de orden y seguridad sin reconocer sus límites y costos. Este tipo de nostalgia impide construir alternativas adecuadas al presente. Ford no puede ser simplemente replicado. Las condiciones económicas, sociales y tecnológicas que lo hicieron posible ya no existen. Continuar usándolo como referencia absoluta solo produce frustración. La verdadera cuestión no es si Ford era correcto o equivocado. Es entender por qué funcionó tan bien durante tanto tiempo y por qué ahora ya no logra proporcionar respuestas. Solo así es posible dejar de medir el presente con herramientas del pasado. Ford había dado estructura a un mundo que la necesitaba. Ese mundo cambió. Continuar pretendiendo que la misma estructura funcione produce rigidez, no seguridad. El paso más difícil es simbólico. Aceptar que el trabajo ya no puede ser el único fundamento de la identidad. Que la estabilidad no es una condición permanente, sino una fase temporal.
Ford había hecho estas verdades casi impensables, y es por esto que su declive cultural es más lento que el industrial. Las fábricas cambian, las personas no, al menos no al mismo ritmo. Las ideas interiorizadas requieren tiempo para ser reelaboradas. Ford permanece entonces como umbral histórico, antes y después. Antes de un mundo en que el trabajo prometía orden, después de un mundo en que el trabajo es solo una de las tantas variables. Entender a Ford hoy nos sirve para volver atrás. Sirve para reconocer que ya no puede funcionar de la misma manera y para evitar construir nuevos sistemas con las mismas rigideces disfrazadas de seguridad. La lección más profunda de Ford no concierne a la producción. Concierne a la ilusión de que un sistema puede absorber toda la incertidumbre en lugar de las personas. Cuando esta ilusión cae, queda una pregunta abierta. ¿Cómo construir estructuras que ofrezcan sostén sin transformarse en jaulas? ¿Cómo dar orden sin cancelar la posibilidad de cambiar? Es aquí donde Ford deja de ser solo historia industrial y se vuelve advertencia. Ford llega al último umbral de su historia no como una empresa en crisis, sino como una idea que terminó de explicar el mundo. No porque haya desaparecido, sino porque lo que representaba ya no basta para orientar el presente. Durante más de un siglo, Ford había proporcionado una respuesta clara a una pregunta fundamental: ¿cómo transformar el trabajo en orden y el orden en seguridad social? Esta respuesta había funcionado porque el mundo pedía estabilidad más que cualquier otra cosa. Hoy esa pregunta cambió. Ya no se pregunta solo cómo trabajar mejor, sino cómo vivir dentro de un sistema que no garantiza continuidad. Y a esta pregunta, Ford no tiene una respuesta lista. El punto final no es el fracaso del modelo Ford, es el reconocimiento de sus límites históricos. Ford nació para una época que creía en el progreso lineal, en el crecimiento constante, en la posibilidad de planificar el futuro con suficiente precisión. Cuando estas condiciones fallan, la fuerza del modelo se vuelve rigidez. Lo que antes protegía, ahora retiene. Lo que daba sentido ahora lo sustrae. Ford había enseñado a millones de personas a confiar en el sistema más que en sí mismas, a creer que bastaba seguir las reglas para estar seguros. Esta delegación había funcionado mientras el sistema lograba mantener las promesas implícitas. Cuando las promesas ya no pueden ser mantenidas, queda el vacío. Un vacío que no es solo económico, sino existencial. Porque si el trabajo ya no garantiza futuro, entonces debe cambiar la manera en que le atribuimos valor. Ford no enseñó a hacerse esta pregunta, enseñó a evitarla. Mientras el sistema aguantaba, no servía cuestionarse. Ahora, en cambio, es inevitable. El cierre de la historia Ford no es un acto, es un proceso lento de desencanto. Las personas dejan gradualmente de esperar del trabajo lo que el trabajo ya no puede dar. Esto no significa rechazar el trabajo, significa redimensionarlo, quitarle el peso de ser la única fuente de identidad, seguridad y reconocimiento. Ford había construido una civilización del trabajo total, una civilización en la que el tiempo, el valor y el futuro estaban organizados alrededor de la producción. Hoy esa civilización muestra sus grietas, no porque fuera equivocada, sino porque era incompleta. El legado de Ford es ambiguo. Por un lado, mejoró las condiciones materiales de millones de personas. Por otro, hizo difícil imaginar alternativas cuando ese modelo ya no es sostenible. Este es el punto final. No destruir lo que Ford representó, sino dejar de considerarlo la única forma posible de organización social. El futuro del trabajo no puede ser una réplica del pasado, ni su nostalgia.
debe ser una renegociación consciente de los límites. Ford mostró qué sucede cuando un sistema funciona demasiado bien. Se vuelve invisible, y lo que es invisible gobierna sin ser discutido. Hacer visible a Ford hoy significa quitarle al trabajo el rol de destino, devolverle el de herramienta, útil, necesario, pero no total. El fin simbólico de Ford coincide con el inicio de una pregunta nueva. ¿Cómo construir estabilidad sin rigidez? ¿Cómo crear seguridad sin obediencia ciega? ¿Cómo trabajar sin desaparecer dentro del trabajo? Ford ya no responde a estas preguntas, pero precisamente por esto continúa siendo fundamental estudiarlo. No para imitarlo, sino para entender qué evitar repetir. Cada sistema que promete orden absoluto pide algo a cambio. A menudo pide el silencio. A menudo pide la adaptación total. Ford lo hizo de manera eficaz, elegante, duradera. El mundo que viene después no puede permitirse la misma ilusión, porque la incertidumbre ya no es una anomalía, es la condición de base. Cerrar con Ford significa aceptar esta realidad. Significa reconocer que ningún sistema puede absorber el riesgo en lugar de las personas para siempre, y que cada promesa de seguridad total esconde un precio. Ford permanece como una lección escrita en el cemento, en el acero y en los hábitos. Una lección sobre qué tan lejos puede llegar una idea cuando encuentra el momento justo, y sobre qué tan difícil es dejarla ir cuando ese momento terminó. La historia no se cierra con un colapso, se cierra con una toma de conciencia. El trabajo ya no es el centro de todo, y no debe serlo. Este es el verdadero paso, no el fin de Ford como empresa, sino el fin de Ford como destino colectivo.